Desde hace algunos meses e incluso ya varios años, hemos venido platicando aquí en el canal acerca de todo lo que ha estado sucediendo en México en relación a distintos aspectos sociales. Hemos platicado mucho acerca de lo que ha estado sucediendo políticamente hablando, de lo que ha sucedido financiera y económicamente hablando, e incluso muchos aspectos religiosos, entre muchos otros temas. Hemos platicado y profundizado estos temas a lo largo de todos estos videos desde una perspectiva distinta, porque como siempre lo digo, lo interesante de estudiar política no es estudiar la política per se, es estudiar literalmente a las entidades que están detrás de todos estos personajes públicos políticos. Son entidades, en su mayoría de veces entidades extraterrestres, que son los que mueven los hilos y controlan de la forma en como más les conviene a ellos a todos estos personajes políticos que vemos día a día en los medios digitales y en los distintos medios de comunicación tradicional. Hemos platicado de aspectos financieros desde ese mismo punto de vista, desde las entidades que mueven los hilos, y por supuesto las religiones, que son completamente controladas, igual que la política e igual que la economía, por estas entidades extraterrestres. También hemos platicado ciertas afectaciones que ha causado todo este movimiento energético que se está llevando en México. Ha causado muchas afectaciones a distintos países. Hemos platicado cómo la casta extraterrestre que tomó el control de México desde hace 3 años con el nuevo gobierno han movido las fichas de este tablero de ajedrez a su conveniencia para literalmente desarmar y dejar en la lona completamente noqueados a ciertas castas extraterrestres que tenían el control de muchos aspectos sociales, aspectos políticos que controlaban ciertos países. Esto lo hemos venido platicando y hoy vamos a platicar de un tema que complementa todo esto que hemos profundizado en otros videos, y es un tema sumamente importante porque México va a tomar un nuevo rol a nivel mundial y va a intervenir directamente en la Organización de las Naciones Unidas. Y con lo que ya ha estado realizando el nuevo gobierno controlado por una casta extraterrestre sumamente poderosa, ha estado moviendo las piezas, y eso ha hecho que muchos países estén entrando en crisis. Países precisamente que eran controlados por ciertas castas extraterrestres reptiles. España es uno de esos países. Y el día de hoy vamos a platicar de manera rápida por qué México está interviniendo o va a intervenir en el próximo mes, en noviembre, en la ONU directamente, y por qué España está empezando a sufrir una crisis de mayor nivel que tiene todo que ver con esto que está sucediendo en México. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas que han sugerido desde hace algunos días, y que, si bien son temas distintos, los han preguntado por separado, porque a raíz de que el actual presidente de México anunció públicamente que iba a participar México ya de forma directa, iba a intervenir en la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visto también muchas noticias referentes a la crisis energética que está iniciando y que se está acrecentando cada vez más en España y en algunos otros países, la mayoría de ellos europeos. Pareciera que estos temas no tienen nada que ver el uno con el otro, pero es todo lo contrario. Son prácticamente una reacción del otro. Van de la mano estos problemas y vamos a platicarlo de manera rápida en este video. Debemos recordar que desde hace tiempo ya hemos platicado que México y pues prácticamente toda América ha estado bajo el mando de una casta extraterrestre de estirpe reptil, a la cual muchos llamamos Anunnakis. Ellos no nada más han tenido el control de América, ellos tienen su corporativo en Estados Unidos y de ahí han controlado América y muchos otros países. Prácticamente en Europa, corporativos Anunnaki son lo que hoy conocemos como España, lo que hoy conocemos como Italia, Francia, Suiza, Inglaterra,
y bueno, se han ido esparciendo desde hace mucho tiempo. Pero también hemos platicado que existe una casta mucho más poderosa, a la cual algunos llamamos Cthulhus y luciferinos, que en realidad ellos son los dueños de esta empresa de extracción energética y son los dueños literalmente y son los jefes de muchas castas extraterrestres, entre ellos los Anunnakis. Ahorita estamos viendo una batalla que está a punto de terminar entre Anunnakis y Cthulhus, porque los Anunnakis están siendo despedidos y no quieren soltar el control de muchos países, como los europeos que acabo de platicar ahorita, no quieren soltar el control de Estados Unidos y por supuesto no quieren soltar el control que han tenido sobre México y todo el resto de América. O sea, desde México hasta Tierra de Fuego ha sido controlado por esta casta. Ya lo hemos platicado a detalle y no entro ahí. Vean los videos anteriores para entender todos estos aspectos. Lo que sí vamos a platicar hoy es que y a recapitular, es que desde hace ya varios meses, y esto fue creciendo a raíz de la contingencia sanitaria que volteó de cabeza la economía mundial y volteó de cabeza prácticamente a todos los países de este planeta, a raíz de esa contingencia que fue lanzada a propósito para que los Cthulhus y luciferinos arrancaran de raíz el control a los Anunnakis de muchos sistemas sociales, de muchas corporaciones planetarias prácticamente, y vamos a recapitular algunas de ellas. Debemos entender que el Fondo Monetario Internacional es uno de los corporativos, por decirlo así, es una de las secciones planetarias que les arrancaron por completo ya los Cthulhus a los Anunnakis. El Banco Mundial prácticamente pertenece ya también a los Cthulhus, ya no están al mando los Anunnakis. Entonces ya estamos hablando de dos sistemas económicos o financieros que han regido muchísimos aspectos en este planeta y que han llevado a crisis tremendas a muchos países, América Latina en general. Es como el Fondo Monetario Internacional ha mantenido en crisis constante por los préstamos que ha dado a ciertos países y no se pueden levantar sus economías. Son herramientas que los Anunnakis han creado para mantener en una falta de estabilidad energética a todos estos países. Entonces el Fondo Monetario Internacional ya no le pertenece a los Anunnakis y el Banco Mundial ya no le pertenece. Hemos platicado también que desde hace ya varios años, a raíz de que echaron prácticamente, de que amenazaron y despidieron, votaron del Vaticano a este Papa Anunnaki Ratzinger, a partir de ese momento fue cuando también los Cthulhus y luciferinos empezaron a tomar el control del Vaticano, otro corporativo sumamente Anunnaki. Ya ahí estaban empezando a agarrar todo el control de estas tremendas plataformas de extracción energética a nivel planeta. Hemos visto también en algunos otros videos y en muchas noticias que han estado en redes sociales y en medios de comunicación tradicional, cómo les quitaron ya el canal por el cual se transporta, se distribuye la mayor cantidad de adrenocromo en este planeta. Uno de esos canales es literalmente el canal de Suez. Les arrebataron por completo a los Anunnakis el canal de Suez y como ahí se transporta tanto adrenocromo, entre muchos otros aspectos energéticos, muchos otros elementos que son extraídos de la humanidad, bueno, pues taponearon el canal de Suez y se los arrebataron por completo a los Anunnakis. Por eso es que ahorita uno de los negocios que les acaban de arrebatar a través de la toma del canal de Suez fue el negocio adrenocrómico, que es uno de los negocios más grandes que existen en este planeta. Por otro lado, estuvieron los problemas en Afganistán, ya platicamos de eso también. Afganistán les fue arrebatado, lo tomaron prácticamente ya los Cthulhus. Ya platicamos que este grupo de choque de aquella región pues prácticamente trabajan para los Cthulhus. También acá en América está habiendo una especie de golpe de Estado orquestada por México hacia la OEA, la Organización de Estados Americanos, que prácticamente es una herramienta que crea Estados Unidos para mantener sometidos a todos los países que pertenecen a esta organización. Es prácticamente una herramienta sumamente demoníaca con la cual mantienen estancados y controlados a las sociedades de toda América, desde México hasta Tierra de Fuego. Ya está a punto de desaparecer, no tarda mucho en desaparecer la OEA y van a crear una organización, los Cthulhus, que trabaje para sus objetivos que más les conviene.
También hemos platicado de la Organización Mundial de la Salud, se las arrebataron por completo y obviamente cuando se las quitan fue cuando sueltan la contingencia sanitaria. Y bueno, prácticamente les están quitando el poder de todo. Ya hablamos también de ciertos países que a través de la contingencia tronaron muchísimas economías, más bien todas, pero unas fueron más afectadas que otras, y los corporativos europeos Anunnakis están siendo arrebatados por completo. El objetivo era lanzar esta bomba biológica, lanzar esta contingencia, tronar a las economías, parar las economías, y en ese momento, cuando estuvieran noqueados los Anunnakis, entran los tentáculos Cthulhus y se traen absolutamente todo. Esto pasó con Inglaterra, esto pasó con Francia, con Italia, con España, Suiza va para allá, aunque no se dice mucho, y bueno, está afectando a muchos otros países como Alemania, y está Europa, las potencias europeas están entrando en una crisis muy, muy grande. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que está prácticamente, es una bestia herida, es una bestia completamente noqueada, en donde está entrando en una crisis y han estado cambiando muchas, pero muchas situaciones. Con esto que les platico, bueno, también el petróleo ha cambiado de manos, el petróleo absolutamente ya quien tiene el control son los Cthulhus, no los Anunnakis, y bueno, la industria eléctrica y la industria del gas están cambiando absolutamente del bando Anunnaki al bando de los Cthulhus. Esto es bien claro, estos temas que estoy platicando y que hemos venido platicando desde hace meses e incluso años, lo muestran los medios de comunicación, nada más que ellos nos lo muestran, toda esta información, desde el punto de vista político. Y como siempre lo digo, veamos la política y los temas económicos, los temas geopolíticos, por decirlo así, veámoslo desde la perspectiva que ya hemos platicado siempre, de entender la energía de las entidades que mueven los hilos de todos estos personajes. ¿Qué es lo que estamos presenciando entonces? Estamos siendo testigos de una batalla cósmica encarnizada entre bandos extraterrestres. Por un lado, los Cthulhus y luciferinos, que le están arrancando de raíz el poder a los Anunnakis de todos los sistemas sociales con los cuales se ha regido y se rige esta sociedad planetaria. Y uno de los golpes más fuertes que van a recibir los reptiles en unos días es que México intervenga directamente en la Organización de las Naciones Unidas. Este video lo estoy grabando a mediados de octubre, pero ya se dio el anuncio de que en noviembre próximo se va a llevar a cabo una reunión en Nueva York en la ONU, en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, en donde México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas no son palabras menores, porque no es que esté interviniendo México directamente, es que van a intervenir los luciferinos y Cthulhus, van a entrar ya de forma directa, los tentáculos llegan a la ONU para tomar el poder por completo de esta organización, para arrebatarles el poder también a los reptiles. Debemos recordar que la ONU es una organización creada y controlada por completo por Anunnakis, que la han utilizado para cumplir ciertos objetivos maquiavélicos a lo largo de la historia. Pues ahora los Cthulhus ya van a intervenir de forma directa. Y estas, repito, no son palabras menores, porque este tipo de resoluciones de la ONU, esta sección de la ONU, puede obligar a ciertos miembros a llevar a cabo ciertas situaciones, ciertas actividades. A diferencia de otras secciones de la ONU o resoluciones, la ONU solamente sugiere a los miembros. Aquí no, aquí sí se puede obligar a ciertos miembros. Todos estos movimientos energéticos tan fuertes que están creando y produciendo los Cthulhus y luciferinos, en gran parte estos movimientos han sido creados aquí en México, han afectado muchísimo a diversos países. Curiosamente, los países más afectados son los que han servido y siguen sirviendo como corporativos Anunnakis. Algunos de estos países son, por ejemplo, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia y Francia. Si hacemos un pequeño recuento histórico de la relación que ha tenido Estados Unidos con México y el resto de los países que forman América, Estados Unidos ha fungido como el patrón, como el líder, como el mandamás. Estados Unidos se ha dedicado a explotar en todos los aspectos a toda esta región del continente. Hemos sido
México y el resto de América hemos sido el patio trasero, hemos sido la gallinita de los huevos de oro que ha explotado Estados Unidos. Estados Unidos ha llamado nada más por teléfono para dictar órdenes y que todos los políticos y presidentes de América tomen orden y sigan sus órdenes al pie de la letra. Es impresionante cómo Estados Unidos decidía qué presidente se quedaba en tal país, qué cártel se movía o se creaba en tal país, decidía absolutamente todo, dónde saqueaban, dónde sacaban petróleo, hacia dónde iba la producción de las drogas, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se ha dedicado Estados Unidos. Pues curiosamente, desde que llegó el gobierno Cthulhu a México desde hace 3 años, la relación que han tenido estos dos países, México y Estados Unidos, es completamente distinta, porque de ser el que ordenaba, ahora Estados Unidos es el que toma nota de México. Es sumamente extraño lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque los Anunnakis ya se dieron cuenta, los poquitos Anunnakis que sobran en Estados Unidos están derrotados, ya bajaron los brazos, ya se arrodillaron frente al poderío de los Cthulhus que agarraron México desde hace 3 años con este nuevo gobierno. Y entonces Estados Unidos se dedica a tomar nota y se dedica a aplaudir todo lo que hacen los Cthulhus desde hace ya varios meses. Es increíble lo que está sucediendo. Pues bueno, Estados Unidos se dio cuenta que está sumido en una tremenda crisis y no le queda de otra más que unirse los Anunnakis al plan de los Cthulhus. Estados Unidos ya venía en crisis desde hace tiempo y se acrecentó esa crisis cuando los Cthulhus y luciferinos sueltan la contingencia sanitaria, sueltan esta bomba biológica y a partir de ahí hunden a Estados Unidos. Y la misma historia sucede en otros países y aquí es cuando empezamos a hablar de España y de algunos países europeos. Lo que estoy a punto de platicar lo digo con todo respeto hacia el pueblo español, hacia el pueblo italiano, el pueblo francés, el pueblo inglés y por supuesto el pueblo estadounidense. Lo que estoy a punto de platicarles no tiene nada que ver ni me refiero a los pueblos de estas naciones que acabo de mencionar. Cuando yo me refiero a España o a Italia o a Francia, etcétera, me refiero a los dirigentes extraterrestres que mueven los hilos de la bola de políticos y de la monarquía que son controlados por estos extraterrestres. No me refiero en lo absoluto a los pueblos de estas naciones. Tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Pues bien, empecemos entonces con España. España es un país que tiene una tremenda relación con México y con el resto de los países que conforman América. España es un país forjado, creado por varias castas extraterrestres. 2 de esas castas extraterrestres, poderosísimas, son los reptiles, los Anunnakis, pero también ahí intervinieron e intervienen actualmente muchísimo una casta llamada insectoides. El país está dividido en 2 partes prácticamente y tienen un conflicto interno. Me refiero a la parte de Cataluña y me refiero a la parte española, por llamarle así. El eterno problema que tienen es que han tenido que trabajar estas 2 castas extraterrestres de la mano para seguir adelante con su proyecto de extracción energética en esa parte del planeta. Han tenido que ser compañeritos de cuarto y no están tan contentos. Por eso, las entidades insectoides que forjaron toda esta parte de España, llamada Cataluña, los insectoides están en una eterna guerra con los Anunnakis que están del otro lado de España. Por eso es que se han querido separar y los medios de comunicación han tocado este tema de que Cataluña se quiere independizar. Las entidades insectoides han creado sus marcas para marcar su territorio y una de las marcas más grandes que existen en Cataluña en relación a los insectoides es la Iglesia de la Sagrada Familia. Esa construcción que desde mi punto de vista es impresionante, es una marca de guerra en donde están literalmente delimitando su territorio. La Sagrada Familia, creada por Gaudí, que Gaudí fue obligado y asesinado por esta casta extraterrestre, fue obligado a crear esta tremenda estructura y que tiene la forma tal cual de una especie de nido o de panal, por decirlo así, completamente insectoide. España tiene una historia sumamente llena de sangre y de robos hacia muchas partes de este planeta. España es un territorio que se ha
utilizado en gran parte como bodega o almacén de todo lo que se ha saqueado en muchas partes del planeta. Voy a poner un ejemplo. En España se orquesta tal cual, se crea, se produce, se piensa la idea, el plan de venir a colonizar América. Con el pretexto de evangelizar y colonizar y de liberar a todos los pueblos indígenas de América, llegaron los españoles y literalmente empezaron a conquistar todas estas tierras americanas. La historia romántica que nos cuentan en España estas entidades extraterrestres, pues obviamente nos cuentan esa historia romántica porque ellos mismos escribieron otras historias románticas como la Biblia, entre muchas otras cosas. La historia romántica que nos platican aquí en América cuando vamos a la escuela es: vinieron libertadores, vinieron tremendas personas a enseñarnos un idioma, a evangelizarnos, a mostrarnos a su Dios, vinieron a darnos su sabiduría, vinieron prácticamente a liberarnos de estos grupos sádicos que estaban encadenando y estaban violentando a todos los grupos indígenas que estaban establecidos aquí en América. Ellos, en teoría, eran más adelantados que estos grupos indígenas. Esto es sumamente absurdo y erróneo. Esa es la historia romántica que las entidades extraterrestres han contado desde hace siglos. Y esto es sumamente falso. Porque si vamos a la historia real, en América existía desde hace mucho varios grupos indígenas provenientes de Lemuria y de Atlántida, y eran sumamente más adelantados en todos los aspectos astronómicos, aspectos espirituales, y de lo que me pregunten, eran mucho más adelantados que los pueblos europeos. Lo que hicieron desde España, lo que planearon fue prácticamente erradicar, aplastar y devastar toda la cultura que existía acá. No lo lograron, ni lo van a lograr nunca, pero esta matanza ha sido una de las épocas que se han utilizado literalmente como una ofrenda a todas las castas anunnakis, porque murieron miles de personas de una forma terrorífica. América lo convirtieron en aquella época de la conquista en un altar literalmente satánico. Curiosamente, hace algunos días se acaba de celebrar el 12 de octubre aquí en México y en algunos otros lados, y se celebra la conquista de México. Es una celebración absurda. Entonces, lo que ha estado sucediendo es que le hemos dado el enfoque a esta matanza, a este rito satánico, el haber utilizado a América como un altar satánico debido a la cantidad de sangre que se derramó. El objetivo era destrozar a todos estos pueblos, pero uno de los objetivos más grandes era derramar sangre a más no poder durante mucho tiempo, porque sabemos que la sangre es consumida por entidades extraterrestres. Mucha de la sangre que aquí se derramó en América fue llevada a España. Y también la energía que emanan las personas cuando son torturados, cuando su sangre está siendo derramada, pues ahí se crea o se producen estas energías a las cuales llamo adrenocromos. Pues la conquista ha sido uno de los eventos en donde más producción adrenocrómica se ha creado, se ha llevado a cabo. Y obviamente toda esa producción fue llevada a España. Aunado a esto, no conformes con tanta devastación y tanta energía que vinieron a extraer de aquí, de la población, pues empezaron a extraer y a saquear todos los recursos naturales. Han saqueado desde esa época toneladas y toneladas de metales preciosos. Y todo eso ha sido llevado a España. Por eso les digo que España ha sido la bodega o el almacén de muchos eventos sanguinarios y de mucho saqueo y robo de recursos naturales. La bandera de España nos está contando eso. Tiene rojo, que es referente a la sangre que ha sido llevada ahí, y tiene el amarillo, que es referente a los metales preciosos que han sido saqueados y han sido llevados ahí. Es sumamente fuerte la historia que tiene España, o estas castas extraterrestres que han manejado España. Es sumamente fuerte lo que han creado en muchas otras partes del planeta, porque no nada más atacaron a América, han ido a otros lados. Y es bastante patético cómo nos han vendido esta historia de matanza como algo romántico y como algo que es liberar a un pueblo. De verdad,
la gente acá en América ya no estamos dando cuenta de tanta falsedad y ahora que acaba de pasar el 12 de octubre, en México, una vez más los Cthulhus están rechazando ya toda esta ideología absurda e incluso mandaron quitar la estatua de Cristóbal Colón que se encontraba en la avenida más grande y más famosa de México. La famosa glorieta de Colón mandó, el gobierno Cthulhu mandó quitar esta estatua de Colón y ha habido repudio en muchos otros países y han tirado estatuas de Colón, tal cual. ¿Por qué? Aquí abro un paréntesis, porque refiriéndome a Cristóbal Colón, que me preguntaron también de esto, porque Cristóbal Colón es un personaje inventado, por decirlo así. Sí hubo un personaje sanguinario que vino aquí, no descubrió este continente porque ya existía, pero ese personaje es un espíritu bastante Anunnaki, bastante reptil, que ha tomado diversos personajes, ha tomado diversos cuerpos en distintas épocas de la humanidad. Ese espíritu al cual me refiero es un líder Anunnaki gigantesco. Ese espíritu que ocupó el nombre de Cristóbal Colón, después ocupó el nombre del famoso conde de Saint-Germain. Es el mismo espíritu. Platico esto como paréntesis porque muchas personas me preguntan. Si quieren, hacemos un video con el tema de Saint-Germain y todo esto, porque ese espíritu ha utilizado varios nombres, ha utilizado títulos de condes, por ahí me mencionaban de Drácula y todo eso. Claro que ha utilizado muchas facetas en distintas épocas de la humanidad y se ha dedicado a extraer sangre. Por supuesto que ese famoso Cristóbal Colón y Saint-Germain son el mismo y ha tenido muchos otros personajes. La conquista de México no fue, también esto dentro del paréntesis, la conquista de México no, o de América no se llevó a cabo con barquitos, ni con la Niña, la Pinta y la Santa María, las tres carabelas, no fue así. Intervinieron muchas naves extraterrestres de tamaños pequeños, pero eran tripuladas, muchas no, son una especie de Foo Fighters, con las que atacaron literalmente a los pueblos indígenas y casi los borran del mapa. Esto parece de Star Wars, pero esto no nos lo cuentan en la escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria. No fue a cañonazos ni a balazos. Aquí intervinieron otras tecnologías porque la frecuencia de los grupos indígenas de aquella época eran altísimas. No podían atacarlos directo con armas de fuego. Tuvieron que bajar primero su frecuencia a través de otras tecnologías completamente extraterrestres. ¿Por qué les platico esto? Porque la monarquía española es extraterrestre prácticamente y ellos han traído esta tecnología y estas armas para borrar del mapa a muchos grupos étnicos e indígenas en cualquier parte del planeta. La monarquía española, los políticos están en contubernio con todas estas castas extraterrestres y han movido los hilos como mejor les plazca y han saqueado a América desde siempre. Todo lo que han saqueado desde hace cientos y cientos de años aquí en América se lo han llevado para España. Por eso es que Europa se han dividido el botín de todo lo que han saqueado de América y Europa ha tenido un tremendo nivel económico desde hace mucho tiempo. Por eso están considerados en gran parte los países de allá el primer mundo y nosotros el tercer mundo. Pues claro, robándonos todos, saqueando nuestros recursos naturales de este planeta, saqueando las tierras de aquí, exterminando a las poblaciones de acá, pues por supuesto que vamos a ser el tercer mundo, vamos a ser los últimos, vamos a ser la cola del perro. Ellos que se roban todo y se quedan todo, pues son el primer mundo. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que el ejemplo de la conquista es solamente un pedacito de todo lo que han hecho desde España y desde lo que han orquestado desde España. El saqueo ha continuado, no terminó cuando México llegó a ser independiente o la Revolución Mexicana, no terminó. El saqueo ha continuado por debajo del agua. ¿Por qué? Porque en contubernio con Estados Unidos, los Anunnakis, amarraditos de la mano con España, han seguido sacando, extrayendo, robándose toda la energía y el dinero desde México hacia España y hacia Estados Unidos. Un ejemplo claro es cómo España ha tenido prácticamente controlados muchos aspectos de México. A través del control que ha tenido Estados Unidos y España, al nombrar a cierto presidente en México, al poner a cierto canciller, al poner a cierto grupo de narcotraficantes, han controlado y han metido sus mangueras para seguir sacando la energía. Un ejemplo clarísimo es cómo la industria eléctrica, para los que no están en México, se llama la compañía,
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa que pertenece al gobierno de México, no está privatizada, pero han querido privatizarla y se han metido hasta la cocina para que caiga en manos de extranjeros y entonces México no produzca su propia electricidad. Y eso lo han logrado gracias a que España se ha metido hasta el fondo en la política mexicana y le abrieron la puerta a la industria eléctrica y a muchas otras industrias para que España siguiera dominando y extrayendo toda la energía y el oro y el tesoro que es América. Esto mismo ha pasado en muchos otros países, en Colombia, en Venezuela, en muchos otros países se ha repetido la historia. En el caso de México, actualmente se está publicando los Cthulhus, el gobierno Cthulhu se ha encargado de enfrentar ya todo esto que han creado los Anunnakis y entonces se ha expuesto que muchas empresas españolas han prácticamente sacado dinero, han lavado dinero acá y es un chiquero energético lo que han creado con las empresas, con la política y con el narcotráfico. Y la monarquía española tiene todo que ver porque ha sido orquestado desde ahí. Debemos tomar en cuenta que varios personajes de la monarquía española son extraterrestres. Lo mismo de la monarquía de otros países como lo que hemos hablado de Inglaterra, Holanda, etc. Actualmente el gobierno Cthulhu que entró a México hace 3 años se ha encargado de exhibir todo esto y se ha encargado de cerrarles la llave a muchos Anunnakis como a los que están en España. Curiosamente, cuando seguían extrayendo el dinero producido por la industria eléctrica, por el petróleo, por el gas, etcétera, desde México, España seguía teniendo un nivel económico bueno, pero desde hace 2 años España se ha ido para abajo o un poquito más. Si de por sí ya venía gran parte de Europa en crisis, ahora se acrecentó también con la contingencia, porque recordemos, lo mencioné ahorita, la contingencia fue creada por los Cthulhus para noquear de una vez por todas las economías y prácticamente a los países que son corporativos Anunnakis. Pues España ahorita está en un gran problema energético, porque como vivían de las riquezas que extraían de la electricidad, del petróleo, del gas y de muchos otros aspectos mexicanos, pues ahora ya los Cthulhus les cerraron la llave y ya no pueden meterse en estos aspectos. Y entonces, como ya no está llegando dinero a España, ahora los Anunnakis y los insectoides que se dedicaron a saquear México ahora están tronando y están haciendo que el pueblo español pague los platos. Y un ejemplo es la electricidad. El nivel de precio se ha elevado tanto a un gran porcentaje y quien tiene que pagar los platos rotos de los actos de estas castas extraterrestres sumamente hostiles es el pueblo español. Por eso es que España va a entrar en una crisis mucho más fuerte, no nada más España. Recordemos que el invierno en España es sumamente, el invierno en Europa es sumamente crudo. Y curiosamente, uno de los proveedores de gas más grandes en el mundo es Rusia y es quien les provee el gas a Europa. Entonces, por todos lados les van a empezar a cortar las llaves de energía a Europa para que se caigan y para que estén en la lona y entonces los Cthulhus entren directito a quitarles el poder. No es coincidencia que Noruega también sea uno de los productores de gas más grandes, pero Noruega no le vende tanto a Europa, quien le vende más es Rusia. Y entonces van a empezar a ahogar a varios países Anunnakis por todos lados y pues lo mismo le va a pasar a Estados Unidos. Por eso es que están inflando tanto a México para que se convierta en una potencia autosuficiente en gasolinas, en petróleo y bueno, aquí viene un aspecto más fuerte. México es uno de los países que tiene mayores reservas de litio y sabemos que todo va para allá las próximas generaciones. Entonces muchos países van a empezar a arrodillarse frente a los Cthulhus que ya tomaron México. Obviamente México está en contubernio con otros países, Rusia completamente Cthulhu, está en contubernio con India, con Irán y con muchos otros países sumamente poderosos que están bastante calladitos. Es muy fuerte todo lo que ha estado pasando. La verdad es que a mí lo que me llena de tristeza, por decirlo así, es que los platos rotos los terminamos pagando siempre
los pueblos. Los platos rotos que entidades extraterrestres han tronado aquí en México, lo terminamos pagando nosotros. Ahorita lo que está pasando en España, va a crecer todo este problemón y pues lo único que me queda decir es que tenemos que ser bien fuertes la población porque debemos recordar que nosotros somos los que vamos a decidir hasta dónde llegue el poderío de estas castas extraterrestres. Ellos dependen de nosotros, ellos dependen de nuestra energía. Y el pueblo español, el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el pueblo argentino, el pueblo inglés, en general todos, tenemos que enfocarnos para darnos cuenta que ellos, las entidades extraterrestres, dependen de nosotros. Ellos van a llegar hasta donde nosotros lo permitamos. Cuando nosotros dejemos de cederles nuestra energía, de cederles nuestro poder, en ese momento ellos se van a caer. Por eso tenemos que prepararnos cada uno de nosotros. La guerra no es contra los Anunnakis, ni contra los Cthulhus, ni los luciferinos, ni los insectoides. La verdadera guerra es contra cada uno de nosotros. Tenemos que autoenfrentarnos para dejar de ser engañados y regalarles nuestra energía a todas estas castas. Tenemos que estar sumamente pendientes de todo lo que empiece a suceder con todos estos movimientos de los Cthulhus. Tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder cuando México entra a la ONU y cuando empiece a tomar más poder en distintos aspectos sociales. Estamos viviendo prácticamente un capítulo de unas guerras famosísimas que muchos llamamos las guerras de Lira y Orión. Estamos viendo un capítulo, estamos viendo un encontronazo tremendo de castas extraterrestres que se vienen peleando desde hace mucho y ahorita nos está tocando a nosotros estar en el escenario en donde se está llevando a cabo esta tremenda guerra. Es bien interesante, tenemos que ir armando todas las piezas de este tremendo rompecabezas para no caer en las mismas trampas energéticas de estas entidades. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. La verdad es que a mí me apasiona estudiar este tipo de temas políticos sin verlo como per se como política, porque es la única forma que tenemos para poder darnos cuenta, poder ver y darnos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. Bien, pues muchísimas gracias de verdad por todas las sugerencias. Tenemos muchos temas pendientes, tengo algunos videos atrasados. Esta semana vamos a platicar de dos series bien interesantes. Una de ellas es Misa de Medianoche, es buenísima la serie, tiene mucha información, es fuerte. Los 3 primeros capítulos son un poco lentos, pero vale la pena verla. Platicamos de esta serie esta semana. También vamos a platicar de El Juego del Calamar. Es una serie que tiene un control psicológico tremendo y también vale la pena platicar. Y bueno, no es curiosidad que se llame El Juego del Calamar, hablando de Cthulhus. También tenemos pendientes el tema de la menstruación, el de los fantasmas. Vamos a empezar a hablar de más músicos, vamos a empezar a hablar de más bandas, de alimentación también. Y bueno, vienen muchas cosas. Por ahí me estaban preguntando también del libro. El libro lo publico, La Historia Oculta de Gaia, en febrero, el 22 de febrero del año entrante. Un libro que van a poder descargar de mi página. Para todos los que me preguntan acerca del proyecto de Razas Cósmicas, debido a que ven que uso algunas playeras en los videos, el proyecto de Razas Cósmicas son la primera temporada de diseños. Ya está a la venta desde hace 2 años. Son piezas que no siempre tengo disponibles porque se hacen casi a mano cada una de esas piezas. Son hechas aquí en México con materiales sumamente flexibles, no agresivos para el ambiente, por la tela con que están hechas cada una de las piezas, por la tinta que no daña el agua, etc. Son piezas, son blusas, playeras para hombre y para mujer, que cuando ustedes compran una de estas piezas están aportando el 50% para dedicarlo a la causa que ustedes ya conocen de rescate animal. Escríbanme a mi mail a gerardo@gerardoamaro.com o comuníquense a mi WhatsApp o al de mi hermana 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Si gustan adquirir una de ellas, les mando el catálogo y ustedes me dicen. Las puedo enviar a cualquier parte del mundo. Y bueno, pues gracias si tienen ganas si quieren formar parte de este proyecto. Muchos animalitos y yo y rescatistas independientes que apoyo, se los vamos a agradecer de verdad. Me han preguntado también por los talleres que
restan en este final de año, en esta recta del año. Voy a estar en Ciudad de México, vamos a tener todos los talleres, empezamos en noviembre, el 6 y 7 de noviembre con nivel 1 y 2 de registros. De ahí, 2 fines de semana después vamos a tener el 20 y 21 de mayo nivel 3 y nivel 4 de registros akáshicos, y el siguiente fin de semana, que me parece que es 27, vamos a tener linaje sexual. Los talleres ya casi se llenan. Les sugiero que quien quiera participar reserve lo antes posible, porque si no luego se enojan conmigo porque ya no hay lugar, y bueno, pues hay un límite de personas obviamente en cada uno de los grupos. Les sugiero que reserven su lugar lo antes posible. Comuníquense con mi hermana igual al mismo número 55 32 23 58 66, y al otro WhatsApp que es 55 86 14 19 70. También voy a ir a Poza Rica, Veracruz. Solamente iba a dar nivel 3 y 4. Muchas personas me dijeron que por qué no daba 1 y 2. Entonces comuníquense al WhatsApp para los que quieran reservar su lugar en nivel 1 y 2 de registro, 3 y 4. Nos vamos a ver por allá el segundo y el tercer fin de semana de diciembre. Es un grupo muy pequeñito porque no estaba pensado ese grupo, pero debido a que varias personas quisieron tomar los talleres, vamos a llevarlos a cabo. Y nos vamos a ver también el 5 de diciembre en Expo Armonía. Voy a dar en San Luis Potosí, voy a dar la conferencia de preguntas y respuestas. Por allá nos vamos a ver para despedirnos de fin de año en San Luis Potosí. Pues simplemente agradecerles por todos los temas que envían, de verdad, por tanta buena onda. Me despido con mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-rescatista. Me encuentran en Twitter como @reguecito. En Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos, como Gerardo Amaro también en mi fanpage personal, y en Hermandad del Sol. El canal de YouTube ya lo conocen, me ayudan muchísimo si se suscriben. No les pido que se suscriban yo para monetizar más, saben que no monetizo YouTube. Simplemente para que me ayuden a que esta información llegue a quien tenga que llegar. Yo sé que hay miles de personas que ven los videos y que no están suscritos. Nada les cuesta apoyar al canal con un clic dando su suscripción, compartiendo los videos, dándole like y tocando la campanita. Tengo un canal también en Telegram, les dejo el link aquí en la descripción de este video. Por ahí viene también ya el video oficial de Hydra, la música que han estado escuchando de mi proyecto Intraterrena. Es un video lindísimo con imágenes que tuve oportunidad de tomar, de levantar en Islandia, un lugar maravilloso. En unos días va a estar el estreno para que estén al pendiente. Pues simplemente agradecerles todo el cariño, todo el apoyo, toda la buena onda, y también gracias a los poquititos que no están de acuerdo con lo que publico. Les mando un abrazo grande, un beso, y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.